Queridos amigos, me da mucha alegría volver a saludarlos en este nuestro espacio de interlocución, el podcast Esfera Pública. El día de hoy les tengo un invitado de lujo. Lamentablemente no está conmigo, como ya lo había prometido nuestra compañera María Isabel, porque no se encuentra en la ciudad de Valledupar, pero yo no podía perder la oportunidad de esta visita tan importante que hemos recibido en la ciudad para grabar este episodio del podcast y poderles presentar a ustedes un hombre valioso, un hombre trabajador que hoy recorre el país nada más y nada menos buscando el apoyo de los ciudadanos para convertirse en presidente de la República. Imagínense tamaña empresa. Así que le doy la bienvenida a mi amigo y muy estimado compañero copartidario, el doctor Miguel Uribe Turbay. Hola Claudia Margarita, muchas gracias por la invitación, qué emoción estar con ustedes aquí, realmente pues es un gusto volver a Valledupar y bueno, poder conversar contigo. Este espacio vamos a usarlo para que le contemos un poquito más a la gente de Valledupar, del Cesar y la gente que me sigue en esta región, un poco más de ti, de quién eres, de por qué estás en la lucha, desde qué momento decidiste hacer esta tarea que es compleja, que es difícil, que significa muchas apuestas y que significa también muchos sacrificios. Yo que he sido candidata lo sé y eso que ni comparar el tamaño de estas candidaturas, pero quiero hablarles de eso y por supuesto también usemos un pequeño espacio para hablarles un poco a los cesarenses respecto de qué podrían esperar de Miguel Uribe, presidente de la República. Entonces empecemos por contarles un poco más de ti. Miguel, cuéntale a los cesarenses como persona, quién eres, qué formación tienes, cómo está compuesta tu familia. Cuéntale a los cesarenses para que conozcan quién es la persona Miguel Uribe. Bueno, Claudia Margarita, lo primero es que, como tú bien dices, hacer política exige un compromiso enorme y es un sacrificio particularmente familiar. Tú lo has vivido, tienes hijos, sabes lo que implica, pero también es absolutamente satisfactorio. Cuando lo haces bien, ver la transformación, ver cómo puedes ayudar a cambiar las cosas y en especial solucionar problemas es lo más gratificante. Ahí es donde entiendes que todo el esfuerzo vale la pena. Y bueno, comienzo por ahí porque es precisamente el mayor sacrificio que hago. Tengo una familia de 4 niños, 3 hijas de mi esposa, un hijo nuestro. Cuando yo me casé con mi esposa tenía 3 hijas y cuando empecé a salir con ellas las niñas tenían más o menos 9, 7 y 3 años. Hoy tienen 22, 20 y 16. Y tenemos un hijo de 4 años. Son unas compañeras para la causa. Total. Y la verdad es que es por ellos que también hago lo que hago. Porque creo que el legado es fundamental y el país que queremos lo tenemos que disfrutar ya. No podemos resignarnos a vivir en un país violento, corrupto, con pobreza, con todos estos problemas. Tenemos que trabajar para que sea un mejor país. Y además lo hago con el absoluto compromiso de hacer las cosas bien. No todo vale. Venderle el alma al diablo para llegar nunca es un buen negocio, entre otras cosas porque mi mejor termómetro es llegar a la casa y poder ver a los niños a los ojos. En ese momento sé que las cosas las estoy haciendo bien. Pero ¿por qué me meto en esto? Precisamente hace muchos años aprendí que no podía ser indiferente. Cuando yo tenía 5 años, iba a cumplir 5 años, Pablo Escobar secuestra y mata a mi mamá. Y yo entiendo ahí que no podía ser indiferente. Lo peor de la violencia se mete en mi casa, en mi familia, me roba a mi mamá. El narcotráfico literalmente asesina a mi mamá y entiendo el dolor de la violencia, entiendo el dolor de la guerra. Por eso además, para mí la seguridad no es un discurso, es una causa. Además mi mamá estaba convencida de lograr la paz en Colombia a través del periodismo, ella era periodismo, había logrado además impulsar el proceso de desmovilización del M-19, estaba convencida que podía hacer lo mismo con cualquier comandante de alguna guerrilla. Y es ahí donde le hacen una trampa Pablo Escobar invitándola a una supuesta entrevista con el cura Pérez. Al final no es eso, es una extorsión de Pablo Escobar al gobierno para que no hubiera extradición. Y es ahí donde mi mamá firma una carta a mi abuelo Julio César diciéndole: papá, yo sé que nunca pondríamos los intereses de la familia por encima de los intereses del país. De alguna manera diciendo los principios no se negocian. Y es ahí donde comienza realmente mi historia, donde aprendo que no se puede negociar principios, que no se puede ser indiferente, y es al lado de mi abuela Nidia, que se vuelve mi mamá, que me enseña que liderar implica servir. Ella lleva 50 años con una fundación que se llama Solidaridad por Colombia, y es donde entiendo que la solidaridad no es solo una palabra, es un modo de vida. Y es así como llego a la política, entendiendo que el mejor camino de transformación social es la política bien hecha, bien hecha. Entendemos entonces que vienes con una historia
familiar y personal que por supuesto te vincula al servicio público. Tienes una historia que honrar además y creo que por eso Miguel Uribe desde muy joven entra al servicio público y a hacer política. Fuiste concejal de Bogotá. Eso es una elección compleja. Yo siempre comparo las cifras y digo, elegirse concejal de Bogotá puede ser incluso más difícil que elegirse congresista en el departamento del Cesar. Fuiste secretario de gobierno de la capital del país. Bogotá es 10 veces el departamento del Cesar, o sea que eso es casi que equiparable a un ministerio, seguramente incluso más grande que muchos ministerios. Fuiste además el senador más votado del Centro Democrático y el más votado de Colombia. ¿Cómo se logra eso en una carrera tan corta, en 12 años, 16 años? ¿Cuántos años llevas en este ejercicio? Sí, alrededor. ¿Cómo se logra todo ese paso tan rápido? Bueno, lo primero es que he sido afortunado sin duda porque pues he contado con el apoyo de los ciudadanos. Eso para mí es lo más importante, ¿no? Yo por eso desde el día que arranqué, como lo acabo de decir, he tenido la premisa de no negociar principios, porque lo más importante en una carrera, en cualquiera, pero más en la política, es la confianza ciudadana. Y es gracias a la confianza ciudadana que he podido desempeñar estos cargos, que al final pues son al servicio de la ciudadanía. Ahora, como bien lo dices, comencé como concejal de Bogotá, presidente del consejo, después secretario de gobierno de Bogotá, tuve a cargo 3 billones de pesos, insisto, siempre no tengo escándalos de Manos corrupción, limpias. total, y digo eso porque yo entiendo que hay un desprestigio de la política, Sí, es muy pero lo malo no es la correcto, pero lo malo no es la política, lo malo son los malos políticos, porque además la política se mete en todo en nuestras vidas, son los políticos los que terminan decidiendo cuánto valen nuestros servicios públicos, en qué tipo de ciudad vivimos, ¿Cómo te movilizas? todo. Además, tiempo te da? incluso a nuestra familia, en temas de pareja, en temas de cómo educamos a nuestros hijos, todo. Entonces el punto es, parecería una decisión torpe no meterse en la política, hay que hacer todo lo contrario, hay que meterse en la política para poder opinar sobre esos temas y tener a las mejores personas en política. Dicho eso, pues fui secretario de gobierno, no tengo escándalos de corrupción, se puede hacer bien las cosas, se puede ser político y tener principios y valores, he sido coherente, pero además hice parte del equipo que acabó el Bronx como secretario de gobierno, Cinco Huecos, San Bernardo, La Estanzuela, las zonas más graves de Bogotá. Hice parte del equipo que contrató el metro, hicimos más de 5.000 obras. Cuando uno quiere, se puede. Después de eso fui candidato a la alcaldía, desafortunadamente no gané, pero lo que sí tengo claro es, presidente, que fui fiel al modelo de ciudad que defendí. A mí mucha gente me decía, oiga, cambia de posición para tratar de ganar votos. Le dije, no, yo prefiero perder antes de ser desleal. Conmigo los colombianos pueden tener la certeza de que yo lo que digo, lo hago. Punto. Pero además, llego al Senado siendo el senador más votado y ese es un gran compromiso en un momento histórico donde el país está bajo amenaza con un mal gobierno. He sido opositor coherente, pero siempre constructivo, entendiendo que a cada crítica hay que acompañarla con una propuesta. Te hemos visto en el Senado de la República, estoy segura, no equivocarme al decir, uno de los senadores más activos, siempre proponiendo y haciéndole frente a unos proyectos de reforma que sin duda, yo comparto contigo, la mayoría de las opiniones iban en contra del desarrollo del pueblo colombiano, del progreso, de la fortaleza de las instituciones. Pero además te hemos visto también defendiendo una causa que para todos los ciudadanos hoy es prioritaria, que es la causa de la seguridad. Y me pego de eso para hacer otra vez recordar ese momento de la historia que marcó tu vida, que fue el asesinato de tu madre a manos de los grupos violentos, que en ese momento del país estaban prácticamente dominando Colombia, nos estaban llevando a un estado prácticamente inviable, donde muchos territorios estaban bajo el poder de las fuerzas criminales y donde el Estado parecía impotente para resolver ese problema. Hoy, Miguel, estamos volviendo a una situación muy similar. Estamos volviendo a unos niveles de violencia que tienen a la gente con miedo, decía yo, no solamente de salir de la casa porque le roben el bolso, sino con miedo de invertir, con miedo de salir de sus ciudades, con miedo a los grupos criminales, viendo aterrorizados cómo estos crecen y el Estado, en vez de confrontarlos, busca dialogar con quienes claramente no tienen voluntad de paz. A mí me gustaría que tú nos dijeras cuál es tu postura, cómo ves tú resolver ese problema en Colombia, cómo lo lees y cómo visionas, siendo tú presidente de la República, que podemos recuperar la seguridad. En Colombia estamos otra vez en guerra y esta es una guerra mucho más dolorosa que la que vivimos hace 30 años, porque esta se pudo haber evitado. El problema es que Gustavo Petro renunció o negoció lo innegociable, que es la seguridad. La seguridad es un valor fundamental, democrático, irrenunciable.
Y es importante decir que la paz no se consigue premiando a la gente que se porta mal. La paz no se consigue con impunidad. El único camino para la paz es la seguridad. Y solo políticas serias de seguridad es lo que llevan a que los criminales dejen las armas y se sometan a la ley. Para mí, un país sin violencia es una causa de vida. Ese era el propósito de mi mamá. Mi mamá vivió y murió buscando la paz. Y yo estoy absolutamente convencido que es posible vivir en un país seguro. Yo no me voy a resignar a vivir en un país violento. Y por eso tengo el convencimiento de que hay que recuperar la autoridad, el orden, el control. Hay que tener manos firmes sin duda contra los criminales. Hay que tener la voluntad de combatirlos. Pero lo cierto es que necesitamos apoyar a la fuerza pública. La fuerza pública hoy está pasando por una persecución por parte de este gobierno. He dicho con absoluta claridad que a los mejores hombres y mujeres de la policía y las fuerzas militares que fueron sacados de estas fuerzas por persecución por parte de Gustavo Petro los vamos a reincorporar el 7 de agosto para que el ejército y la policía tengan nuevamente capacidades, mayores capacidades y de inteligencia, logísticas, operacionales para poder combatir el crimen. Vamos a apoyar con los recursos necesarios, promover la cooperación internacional con Israel, con Estados Unidos, para poder fortalecer nuevamente la fuerza pública, pero además darle moral a nuestros policías y a nuestros militares, acompañarlos. Es muy difícil hoy ser un policía o un militar cuando este gobierno no los quiere, cuando los desprotege, cuando los abandona. No voy a normalizar nunca el asesinato de un policía. Vamos a llorarlo, pero además los vamos a cuidar, vamos a acompañarlos, vamos a recuperar lo que implica, el honor que implica ser policía o militar, porque así vamos a fortalecer sus capacidades. Ahora, eso implica trabajar además con la reserva activa, con los veteranos, con las empresas de seguridad de vigilancia privada. Vamos a trabajar para hacer cárceles de verdad, cárceles de alta seguridad y de alta capacidad. Es una grosería hoy que los jueces y los policías tienen prácticamente incentivos de no capturar a nadie porque lo hacen y más rápido, más se demora el policía en capturar que el delincuente volver a salir. Necesitamos cárceles de verdad y que el pillo pague. Ahora, esto pasa por procesos de justicia, tenemos una reforma a la justicia, políticas de prevención, trabajo con las autoridades locales, es fundamental la convivencia ciudadana. Bueno, son muchos los temas, pero lo cierto es que la voluntad está absoluta para combatir el narcotráfico, la extorsión, lo que nos duele a todos los colombianos. Y bueno, y creo que nosotros los colombianos tenemos un ejemplo claro de que sí se puede. En el 2002, este país tenía las más altas cifras de criminalidad, nos hacían uno de los países más violentos del mundo y logramos significativamente reducirla. Y hemos visto en la región, hoy en una reunión tú colocabas el ejemplo de El Salvador, de cómo se convirtieron del país más violento del mundo, con más homicidios per cápita, y hoy han logrado recuperar solo con la decisión de un gobierno de cambiar esa realidad. Cambiando un poco de tema y para contarle más a los colombianos, en segunda medida, además de la seguridad, a los colombianos les preocupa, Miguel, el desempleo, la falta de oportunidades. Mira, por ejemplo, en una región como esta, tenemos no solamente Valledupar, una de las ciudades con más jóvenes que ni estudian ni trabajan, punteando el país, pero además tenemos unas tasas de desempleo que nos ubican también en las 5 ciudades, y bueno, es una realidad del Cesar, uno de los departamentos con más desempleo. Tenemos una migración, se nos están yendo nuestros jóvenes. La gente se está yendo, muchos a buscar otras oportunidades a la capital, pero incluso muchos saliendo del país. Tenemos unas altas tasas de migración. Y eso si uno habla con la gente, lo interpreta fácil. La gente dice, aquí no hay oportunidad. Tengo que salir a buscar oportunidades, a buscar la vida, a buscar trabajo. ¿Cómo ves tú desarrollar Colombia? ¿Cómo recuperamos la confianza inversionista y cómo hacemos que Colombia sea un territorio próspero? Y sobre todo regiones como estas que tienen tantas oportunidades para crecer en términos económicos. Como tú dices, es muy doloroso que una región como el Cesar tenga pobreza monetaria tan alta como en Valledupar, más del 52%, que tenga tantos jóvenes que no estudian y no trabajan, que haya un nivel de informalidad tan alto, superior al 60%. Y eso en buena parte pasa, por un lado, por la dependencia a la administración pública, es decir, el mayor empleador aquí, pues prácticamente después del carbón es la administración pública, pero también es la dependencia al carbón desde el punto de vista de que durante años hemos recibido, el Cesar ha recibido regalías y desafortunadamente siguen los problemas sociales. Ahí hay una autocrítica que hay que hacer a cómo se han manejado esas regalías, pero lo cierto es que hay que defender el carbón como una industria legal, formal, para generar y estimular empleo y progreso y oportunidades, pero no puede ser la única fuente de ingreso. Hay que diversificar la economía del Cesar con el propósito de impulsar diferentes sectores, el turismo, la industria, el comercio,
podemos hacer un proyecto que tú has impulsado, recuperar, digamos, todo el corredor del río Magdalena y volverlo como un nodo de comercio exterior. Tenemos que apoyar todo el sector agroindustrial, agropecuario. Entonces, es así como uno estimulando diferentes sectores, llamando a la inversión, puede generar oportunidades de empleo. Ahora, la inversión solo va a haber cuando haya seguridad. Sin seguridad física, es decir, orden público, y seguridad jurídica, no vamos a tener la confianza para invertir. Pero hay que tener la claridad de apostarle a todos los sectores para diversificar la economía. El Cesar tiene un montón de potencialidades. Por ejemplo, también puede ser una potencia energética. Tenemos sol, tenemos gas, tenemos carbón, entonces incluso petróleo. Entonces lo que hay que hacer es poder impulsar toda esta industria de manera responsable, sostenible, legal, etcétera, para poder generar oportunidades. Recordemos que la energía es mucho más que un servicio público. La energía es un impulsor de desarrollo. Sin energía es imposible acabar la pobreza. Entonces, si el Cesar tiene todo, ¿por qué es que hay pobreza? Eso es una paradoja. Pero es precisamente ahí donde tenemos que trabajar con un nuevo liderazgo, una nueva forma de hacer las cosas, de manera en donde pensemos en grande y ejecutemos los proyectos que tenemos. Te voy a contar y a plantear una cosa que nos está preocupando mucho a los cesarenses para buscar tu opinión. Resulta que aquí en el departamento del Cesar convivimos con 5 etnias. Son muy importantes para nosotros los pueblos indígenas. Tenemos pueblos indígenas asentados en la Sierra Nevada, en la Serranía del Perijá. Dentro de ellos los grupos mayoritarios de pueblos indígenas está el pueblo Aruaco en la Sierra Nevada, Huihuas, Cuancuamos en la Serranía del Perijá, Yucpas. Recientemente, en los últimos años, ha venido avanzando unas acciones judiciales entabladas por el pueblo Yucpa que están buscando que se delimite su territorio ancestral, que actualmente está delimitado, pero están buscando la ampliación del territorio ancestral. Y en todas esas decisiones entre administrativas y judiciales se ha limitado el desarrollo de muchos proyectos económicos importantes para la región. Por ejemplo, la salida de Prodeco tuvo que ver con eso y actualmente se acaba de romper el diálogo que había entre los pueblos indígenas y las empresas mineras en una consulta previa que se les había requerido. Para no alargarme mucho, lo que quiero es preguntarte, ¿qué crees tú que debe hacer este país frente a la consulta previa para que esto no se convierta en una herramienta que limite el desarrollo en territorios como el Cesar? Bueno, lo primero es que en el marco de la colaboración armónica de las ramas del poder público tenemos que trabajar con los jueces para que conozcan la realidad de cada territorio y vean lo que está sucediendo, porque lo cierto es que las consultas previas bien utilizadas son un mecanismo de compensación a las comunidades, pero también de una manera mal utilizada se vuelven un mecanismo de extorsión para los proyectos y limitan el desarrollo. Nosotros tenemos hoy, por ejemplo, unos procesos determinantes para el futuro del país que están frenados por ese problema. Por ejemplo, la línea de transmisión colectora en La Guajira que conecta la Alta Guajira con Media y Baja Guajira no ha podido estar lista, y eso quiere decir que tenemos prácticamente 2.000 megavatios de energía renovable en La Guajira perdidos porque no han entrado esos proyectos. Si nosotros no hacemos las inversiones necesarias para garantizar el desarrollo del país, nos vamos a pagar, no vamos a tener infraestructura, etcétera. Entonces yo creo que siempre compensar a las comunidades es fundamental, pero no perder de vista que hacer estas obras es determinante. Hemos pensado presentar una ley para reglamentar la consulta previa, donde especialmente debe haber un límite de tiempo. Digamos, ese es el tema central. Con un límite de tiempo debe ponerse de acuerdo las partes, porque lo contrario es ahí donde se vuelve un mecanismo muchas veces de extorsión. Y lo más grave y lo más triste es que no son toda la comunidad, o por unos pocos la comunidad termina perdiendo, porque si la comunidad participara, probablemente prefiere ese bienestar colectivo y no el bienestar individual que generan muchas veces algunos líderes. Pero el tema central también es el liderazgo del gobierno. El gobierno no puede ser pasivo en las consultas previas, viendo cómo dos partes negocian. Tiene que ser activo y tiene que ser el que lidera la salida de la consulta previa. Tiene que marcar las reglas del juego. Tiene que poner de alguna manera un grado de moderación para que no haya unas peticiones absolutamente desbordadas. Es que aquí hay unas peticiones que uno pues evidentemente no necesita mucha ciencia para entender que son extralimitadas. Dicho eso, vamos a trabajar en una reglamentación, vamos a trabajar metiéndole liderazgo de la desde el gobierno, pero y vamos a trabajar en la coordinación con los jueces en esa colaboración armónica para que se conozcan esas realidades. Terminaría diciendo, en Bogotá una consulta previa con un resguardo indígena, en Bosa, en Bogotá,
duró 12 años, las 12 años de tres alcaldías de izquierda. Lucho Garzón, Samuel Moreno y Petro, y no pudieron. Llegamos nosotros, yo como secretario de gobierno, y con el apoyo de toda la administración la sacamos en 1 año y medio. Es decir, cuando uno quiere, se puede. Claro, eso es muy importante porque, por ejemplo, aquí se han limitado proyectos, incluso de servicios públicos. En Pueblo Bello tuvimos limitado mucho tiempo la gasificación del territorio porque no se llegaba a un acuerdo con las comunidades, en fin. Entonces, por eso quería tocarte ese tema porque sé que le preocupa a los cesarenses. Entonces, listo, hemos hablado, tú nos planteas y qué bueno que así sea una prioridad atender el tema de seguridad, recuperar la seguridad de Colombia, recuperar la confianza inversionista para el desarrollo económico. Quisiera que les hablara una cosa, esta pregunta por último, porque hay muchos jóvenes que quieren saber cuál es tu propuesta para aumentar la cobertura de acceso a la educación. Yo te he escuchado hablar de los programas técnicos, de los programas tecnológicos. Cuéntale a los jóvenes qué tú tienes para posibilitar que más jóvenes tengan la posibilidad de formarse y entrar al mercado laboral. El país en el que yo quiero vivir es un país donde el éxito se consiga con el trabajo y el esfuerzo, es decir, que el éxito sea el resultado del trabajo y el esfuerzo, pero tiene que haber igualdad de oportunidades. Necesitamos que todos los jóvenes, no importa en qué lugar vivan, no importa de qué familia vengan, no importa de qué color tengan la piel, no importa cómo se llamen, puedan tener las mismas oportunidades. Y sin duda un camino para lograrlo es la educación. Y es por eso que estoy absolutamente convencido que tenemos que mejorar las capacidades de empleo, pero también de educación, porque lo cierto es que un joven quiere o estudiar, quiere o trabajar o emprender, y para eso necesitamos darles herramientas y tenemos que darles un abanico de oportunidades. Dicho eso, para aumentar el acceso a la educación superior, tenemos que fortalecer la educación técnica vocacional. La educación técnica vocacional es central porque es la que facilita que primero un joven en corto tiempo pueda estudiar en ciclos cortos, competencias concretas que el mercado laboral demanda y pueden tener ingresos bien remunerados. Pero además, a bajo costo y todavía más importante, lo que estamos proponiendo es que pueda haber una vía de cualificación por la ruta técnica vocacional. ¿Qué quiere decir eso? Hoy un técnico, por ejemplo, que va a una institución para el trabajo, por ejemplo, de la educación para el trabajo, tiene su auxiliar en panadería, o técnico en repostería, o técnico en alturas, o técnico en maquinaria amarilla, etc. Pues resulta que sale con esa formación y si quiere seguir avanzando, cualificándose para tener mejores ingresos, está obligado a irse o a un técnico profesional o a un tecnólogo o en su efecto un pregrado, perdiendo por completo ese conocimiento del saber hacer que es esencial del técnico vocacional. Lo que estamos proponiendo es que ahí pueda ascender su cualificación en esa ruta técnica y entonces pase de técnico vocacional a experto técnico y después a maestro técnico. ¿Qué hace eso? Que mientras trabaja puede estudiar y eso quiere decir que puede ir mejorando su ingreso. Y lo que muestran los países desarrollados es que muchas veces incluso a técnicos con oficios muy particulares que han desarrollado pues terminan mucho mejor que un profesional. Correcto. Se ganan muchísimo más que incluso otros profesionales en la misma compañía. Entonces, hay oportunidades, hay opciones. Lo importante es que necesitamos pensar en grande. Ya no nos podemos quedar aquí pensando en unas discusiones inútiles, infértiles, que a algunos sectores políticos les interesa. Lo central es, la educación es determinante y hay propuestas concretas para que jóvenes puedan estudiar, emprender o trabajar. Excelente, bueno, nos damos cuenta que la tienes clara, que has estudiado el país y que puedes hablarnos con propiedad de los temas que más le preocupan a la gente. Hablemos un poquito más de política para cerrar, ya de cálculos políticos. Está difícil la campaña, ¿no? Lo primero que tienes es que superar dentro del partido la elección del candidato. En este momento tenemos 5 precandidatos dentro de la consulta del partido. Háblanos un poquito cómo ves tú que se enfrentaría la consulta interna y cómo enfrentarías luego, ¿estarías dispuesto a una consulta interpartidista, por ejemplo, con otros sectores? ¿Cómo ves para que nosotros lleguemos con un candidato unificado a la derecha? ¿Ves eso posible? Colombia necesita unidad para ganar las elecciones, pero también para gobernar. La unidad es el camino para superar la adversidad que representa este gobierno y sin duda creo que es posible. Yo he dicho siempre que hay que tener un liderazgo firme como lo he hecho yo, no combativo, que no negocia principios, pero también que una. Yo no soy sectario, sé generar acuerdos, trabajar con las personas que piensan diferente. Entonces, sí firmeza, pero convocante, así como renovación con experiencia. ¿Y eso por qué lo digo? Porque mi misión es unir al partido y unir al país.
Eso es lo que tenemos que hacer, no caer en discusiones inútiles que no sirven, sino por el contrario pensar que es muy valioso que todos trabajemos juntos por la causa del 26. Estamos en un momento histórico, la democracia bajo amenaza, la libertad bajo amenaza, la propiedad privada bajo amenaza, la iniciativa privada bajo amenaza. Y por último, renunciaron a cuidarnos, porque Petro ha sido valiente para proteger a los criminales, pero un cobarde para proteger a los colombianos. Dicho eso, entonces lo que es cierto es que pues va a haber dos etapas. Y yo estoy convencido que puedo triunfar en ambas, pensando que soy la persona que puede, con una convicción clara de qué hacer, convocar a la unidad. En el partido pienso que la fecha más importante para hacerlo es en mayo del próximo año, porque entre más tarde más diferencias habrá, más dificultades en el partido y menos tiempo para sanar esas heridas va a haber. Pero además, si más rápido escogemos, no solo evitamos las tensiones internas, sino que tenemos más tiempo para llegar a primera vuelta fortalecidos, tejer la unidad afuera. Claro que estoy de acuerdo en hacer una gran consulta en marzo Con otros con partidos. otros partidos y sectores que coincidamos obviamente en la visión de país y en los valores que hay que defender: democracia, libertad, propiedad, iniciativa privada, seguridad, etcétera. Pero lo cierto es que hay que escoger rápido en el partido. Demorarnos en el partido creo que es un gran error. Y por último, a mí me da lo mismo si es consulta abierta o encuesta. Hay que evaluar la viabilidad jurídica, el costo político, económico, etcétera. Pero yo me estoy preparando para ganar cualquiera. Es decir, yo creo que el trabajo es el mismo. Lo importante es que escojamos rápido y podamos tener un candidato que pueda recorrer el país como candidato, tejer esa unidad, posicionarse y soñar con ganar en primera vuelta. No se le puede dar la oportunidad a este gobierno de que se trate de robar las elecciones. Bueno, queridos amigos, aquí les hemos dejado entonces en este pequeño resumen las ideas más importantes que en estas materias que le interesan a los cesarenses y a los colombianos tiene para decirles Miguel. Yo les quiero invitar a que lo sigan en sus redes sociales, a que lo acompañen en sus recorridos por Colombia. Yo le he dicho que aquí en Valledupar siempre tendrá las puertas abiertas en el departamento del Cesar. Hoy te ganaste muchos corazones, estoy Gracias. convencida de que así es. Y bueno, Miguel, muchas gracias por este espacio. Dale un mensaje final a los vallenatos, a los cesarenses, a la gente de la región Caribe, que es tan importante a la hora de decidir presidencia de la República. Así es, pero no solamente es importante para elegir presidentes, son importantes para el desarrollo del país. Esta es una región que tiene un potencial maravilloso que desafortunadamente no ha estado completamente impulsado por abandono de los gobiernos centrales, por falta de coordinación, de unidad a veces de los gobiernos locales. Sí, hay unas clientelas políticas poderosas en esta región. No, que decía al comienzo, hay que hacer una autocrítica. O sea, toda la plata que ha tenido el Cesar, la Guajira, por ejemplo, regalías, y que ha pacado. Entonces hay que hacer sin duda hay que hacer autocrítica, pero lo cierto es que tiene un potencial gigante. Pero termino diciendo, primero agradeciéndote a ti, Claudia Margarita, que te lo he dicho en público y en privado, eres un ejemplo en la política, eres un honor para el Partido Centro Democrático, aquí en el Cesar y en todo el país. Tu liderazgo inspira confianza, es muy gratificante ver el trabajo que tú haces aquí. Eres un referente en materia energética, no solo en la transición energética, sino lo que implica pues la industria del carbón y la responsabilidad alrededor de lo que eso implica. Y dicho eso, pues a todos los amigos que nos están viendo, quiero invitarlos a que me sigan, a que me acompañen, a que hagamos equipo. Colombia tiene futuro y no nos vamos a resignar a vivir en un país ni violento, ni corrupto, ni con pobreza. Llegó la hora de que trabajemos juntos. Colombia es mucho más grande que este mal gobierno y podemos salir adelante. He demostrado un liderazgo firme pero convocante para llegar a la unidad, pero dar las peleas que necesitamos dar. He demostrado renovación porque hago política bien hecha. No todo vale, no estoy dispuesto a venderle el alma al diablo por llegar. No negocio principios, pero al mismo tiempo tengo la experiencia para poder decir que lo que decimos lo vamos a hacer. Así que los invito a que nos apoyen, a que nos acompañen. Y bueno, llegó la hora de construir el futuro juntos. Bueno, te deseamos todo el éxito y ya saben, a seguirlo y acompañarlo para que tomemos una buena decisión mirando de frente al 26. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima ocasión.